a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual yo les voy a hablar de una de las mujeres más importantes en la política del siglo XIII, lo que también creó uno de los escándalos más grandes en la historia de Gales. Su nombre fue Joana, aunque también es conocida como Siwan. Nació alrededor del año 1191. Su padre era en ese tiempo un príncipe inglés llamado Juan, que realmente tenía pocas posibilidades de acceder a la corona, pero por parte de él, Joan era nieta paterna del entonces rey inglés Enrique II y su esposa Leonor de Aquitania. La madre de Joana se llamaba Clemencia, pero no está muy claro quién era ni a qué familia pertenecía. Lo que sin embargo sí está muy claro es que Clemencia era una de las muchas amantes que tenía Juan, por lo que Joana fue una hija ilegítima. Aún así fue ampliamente reconocida por Juan, quien era un hombre bastante polémico en el ámbito privado, porque resulta que él tenía la mala práctica de seducir a las esposas e hijas de varones ingleses, lo que le causó un montón de problemas, pero que además hizo que él tuviera muchos hijos ilegítimos. Sin embargo, Joana fue su primera hija y la única mujer ilegítima que reconoció, y que además cuidó porque hay que aceptar que a pesar de todos sus defectos, Juan era un hombre responsable con sus hijos. No solo los reconocía, sino que además les daba dinero y les enviaba regalos con frecuencia. Y desde luego que Joana no fue la excepción. Tuvo la oportunidad de crecer en Normandía, donde fue cuidadosamente educada. Aunque claro que en esa época los hijos ilegítimos, especialmente las niñas, no eran muy importantes para la política, sobre todo si tenemos en cuenta que el príncipe Juan era uno de los hijos menores del rey Enrique. Sin embargo, algunos sucesos extraños transformaron el destino de Joana, y es que luego de una serie de muertes desafortunadas, su padre se convirtió en rey de Inglaterra como Juan I en el año 1199. Desde luego que rápidamente el rey Juan tomó una esposa noble y comenzó a tener hijos. Sin embargo, eso no quiere decir que Joana perdiera importancia, pero para nada. Y en el año 1203, el rey Juan comenzó a negociar un matrimonio entre Joana y Llywelyn Llywelyn. Inicialmente uno puede pensar que este fue un matrimonio sencillo, que se arregló de forma típica en la época, pero en realidad es una cuestión muy compleja, porque resulta que Llywelyn era un noble galés súper importante. Aquí les voy a aclarar que en ese tiempo Gales todavía era un territorio independiente que había estado en guerra constante con Inglaterra. Y Llywelyn fue el hombre que logró unificar Gales como principado, por lo tanto ostentaba el título de príncipe gobernante. Él había sido tan valiente, tan buen negociador, tan inteligente y tan importante que se le conoce en la historia como Llywelyn el Grande. Sin embargo, nada se había materializado. Sin embargo, Joana pues seguía siendo ilegítima, lo que no era ideal para un príncipe, pero todavía formaba parte de la familia real inglesa, por lo que ella estaría creando un lazo entre la familia real de Gales y la de Inglaterra. Pero lo más importante es que con este matrimonio el rey Juan estaba aceptando la independencia de Gales y estaba reconociendo a Llywelyn como su gobernante. A eso súmenle que Juan le entregó a Llywelyn castillos muy importantes en la frontera como dote de Joana. Así que en muchos sentidos, Juan estaba dando mucho en la negociación y lo que estaba obteniendo pues era muy poco, era nada más la promesa de paz por parte de Gales, que realmente ningún reino estaba honrando en ese tiempo. Así que no, realmente Juan por lo que estaba pagando, por lo que estaba dando tanto, era por conseguirle una corona a su hija ilegítima, que no era poca cosa. Realmente muy pocas mujeres con el estigma de ser ilegítimas consiguieron una posición tan alta, así que pues realmente esto nos demuestra que Juan tenía un afecto genuino por ella. Las negociaciones siguieron y Joana fue llevada a Inglaterra, donde aprendió lo necesario para su nuevo papel. Finalmente se casó con Llywelyn alrededor del año 1205. El lugar y la fecha exacta son desconocidos, pero sabemos que Joana tenía entonces 14 años, mientras que Llywelyn tenía 32. Por este matrimonio, Joana se convirtió en la consorte de Llywelyn, que le otorgó oficialmente el título de princesa de Gales, aunque en la práctica la gente y los nobles galeses más bien se referían a ella como reina, ya que su esposo era considerado rey de Gales, pero oficialmente Gales nunca obtuvo el título de un reinado o de un principado, pues interiormente ellos sí lo hacían, así es que a ella la consideraron su reina. Hasta ese momento, las consortes de Gales en la práctica no tenían un papel público y político muy grande. Joana, sin embargo, sería completamente diferente. De inmediato, las leyes galesas hicieron excepciones en su nombre y establecieron que ella tendría derecho al doble de empleados que las otras consortes, de modo que ella tendría su propia casa y personal para atenderla, entre los que estaban cocineros, damas, escuderos, vigilantes, confesores y muchos otros empleados, los cuales sin embargo en su totalidad estaban subordinados a la autoridad de Llywelyn.
de modo que Joanna no tuvo una completa libertad. Por otro lado, a pesar de la diferencia de edades, su matrimonio fue descrito como cordial, y la pareja tuvo por lo menos 5 hijos que vivieron hasta la edad adulta, incluyendo un hijo llamado David y 4 niñas que eventualmente se casaron con nobles ingleses. Al inicio, Joanna se manejó con un perfil bajo, cumpliendo sus deberes adecuadamente, pero las cosas se complicaron para el año 1208 y ella tuvo que surgir como un agente diplomático importante, porque resulta que su padre, el rey Juan, hizo un acuerdo con un enemigo de Llywelyn, al tiempo que Llywelyn estaba intentando acaparar cada vez más territorio, así que ellos terminaron enfrentados. Fue entonces que Joanna cobró mucha importancia porque comenzó a mediar entre ambos. Tuvo que enviar correspondencia constantemente a su padre, también tuvo que ir en persona para poder negociar con él, consiguiendo la paz, pero solo por algunos años, porque resulta que Llywelyn estaba decidido no solo a mantener la independencia de Gales, sino a crecer el territorio, lo que estaba haciendo a costa de Inglaterra. Esto obviamente molestó al rey Juan, quien en el año 1211 invadió Gales, lanzando 2 campañas tan grandes y tan agresivas que Llywelyn, que era un gran militar y guerrero, no tuvo otra opción que enviar a Joanna para que consiguiera la paz a cualquier costo. Joanna llegó a Inglaterra y suplicó a su padre que sacara su ejército de Gales. El rey Juan aceptó la rendición de Llywelyn, pero le impuso condiciones muy severas. Le quitó castillos, dinero, tierras, todo lo que pudo, aunque aceptó perdonarle la vida y retiró su ejército de Gales, de modo que nuevamente Joanna había salvado a su esposo y a Gales. Pero eso tampoco iba a durar, porque Llywelyn no estaba contento con los términos que le habían impuesto, y solo un año después se rebeló haciendo un tratado con el rey de Francia, Felipe II, que era el archienemigo del rey Juan. Joanna intentó nuevamente mediar las cosas, pero esta vez no funcionó, y todo empeoró cuando el Papa se lanzó contra el rey Juan. Y entonces los nobles ingleses, aprovechando la situación, decidieron unirse al Papa y estaban planeando derrocar a Juan. Obviamente de inmediato Llywelyn también se unió a este complot y casi logran derrocar y matar al rey Juan. Pero, ¿qué creen? Que Joanna envió un mensajero secreto a su padre para advertirle del complot y de todo lo que estaba pasando. Gracias a ese mensaje, Juan logró evitar la muerte y pudo mantener su corona. Indudablemente, Joanna estaba preocupada y amaba a su padre, pero al advertirle del complot, había traicionado a su marido y sus planes. Sin embargo, este acto realmente no le trajo consecuencias negativas a ella, ya que siguió manteniendo sus títulos y sus tierras. Su matrimonio tampoco parece haberse afectado, así que es posible que su esposo no supiera de la carta o que simplemente no se atreviera a hacerle algo. Pero bueno, las cosas en adelante, aunque siguieron complicadas, pues se tranquilizaron un poco en el sentido de que ya no hubo invasiones tan fuertes como anteriormente. Esto principalmente porque en el año 1216 el rey Juan murió, lo que desde luego que cambió muchas cosas. Aquí nosotros podríamos pensar que esto debilitaría la posición de Joanna, porque ya no era la hija del rey, o que tal vez hizo su vida más pacífica, pero no. Resulta que Juan fue sucedido en el trono por su hijo legítimo, Enrique III, quien desde luego era medio hermano de Joanna. En teoría, los hermanos y medios hermanos de las familias reales de la Edad Media no eran especialmente amorosos y menos unidos, prácticamente se mataban entre ellos. Pero este no fue el caso con Enrique III. Él se mostró especialmente cercano a sus hermanas, incluyendo a Joanna, a quien le enviaba regalos y a quien invitaba constantemente a la corte. Además de todo, Enrique III no fue tan rudo con Gales, pero sí también tenía intereses políticos que a veces iban contra los de Llywelyn, por lo que Joanna nuevamente tuvo que mediar la situación, pero ahora entre su esposo y su medio hermano, quien sorprendentemente solía complacer a Joanna en las negociaciones, y además en el año 1226 consiguió que el Papa hiciera que Joanna fuera considerada una hija legítima, es decir, que en adelante no solo ya no podrían llamarla bastarda, sino que ella tenía los mismos derechos que cualquier hijo legítimo del rey Juan. Esto no solo elevó el estatus de Joanna, sino también el de sus hijos, lo que nos lleva a uno de los problemas internos más grandes que ella enfrentó. Y es que resulta que antes de casarse, Llywelyn tuvo un hijo llamado Gruffydd. Este niño fue hijo de una amante, así que ciertamente era ilegítimo. Pero resulta que en Gales, la ley establecía que los hijos legítimos e ilegítimos tenían los mismos derechos en la herencia, y que los hijos mayores tenían derecho al trono, sin importar si eran o no legítimos. Así que según esta ley, Gruffydd era el heredero de Llywelyn.
Pero resulta que Llywelyn no quería honrar esta ley galesa porque él quería dejar la corona a su hijo David, el que tuvo con Joanna. Los galeses se enojaron muchísimo con Llywelyn porque ellos no querían que sus tradiciones y sus leyes se perdieran. Sentían que en muchos sentidos estaban adoptando las formas inglesas y eso no les gustaba. Llywelyn, sin embargo, no escuchó a su pueblo y pasó años de su vida luchando porque su hijo David fuera considerado heredero. La lucha fue tan fuerte que hasta se desató una guerra civil porque su hijo Gruffydd se levantó en armas. Pero finalmente David fue nombrado heredero, en parte porque a través de su correspondencia, Joanna se aseguró de que su hijo David contara con el apoyo y reconocimiento del rey inglés Enrique III, quien se puso desde luego del lado de David, lo que inclinó la balanza. David así tendría el privilegio no solo de ser primo de Enrique III, sino que además a través de su madre también era descendiente de los reyes ingleses, lo que le daba una postura bastante interesante y una que ningún príncipe de Gales había tenido. Así que se esperaba que de esta forma la dinastía de Gales perdurara. Además de eso, la vida familiar de Joanna transcurrió con relativa calma, hasta que en el año 1230 se dio uno de los escándalos más grandes de la Edad Media. Resulta que a inicios de ese año, William de Braose, un noble inglés muy rico, había estado peleando con Llywelyn por tierras y cosas así. Finalmente, Llywelyn lo encarceló, pero luego de unos meses William pagó su rescate y fue liberado. Con el paso de los días, las cosas llegaron a un buen término entre ellos dos porque se hicieron los acuerdos, incluyendo uno de matrimonio entre la hija mayor de William y David, el heredero de Llywelyn. Para celebrar este compromiso, William fue invitado al castillo familiar de Llywelyn en la Pascua de ese año. Naturalmente, Joanna estuvo a cargo de las celebraciones, ya que Llywelyn estaba en una campaña militar, pero resulta que en una madrugada, Llywelyn regresó a casa sin avisar para descubrir a William en la recámara de Joanna. De inmediato, William fue arrestado, y esto no solo fue sorpresivo, sino que además fue una locura en términos políticos, porque William, como les dije, era un noble inglés muy importante y muy rico, así que esto pudo haberle costado a Llywelyn no solo su reino, sino también la vida. Pero Llywelyn estaba tan dolido que no le importó nada, y a diferencia de como siempre se había portado, por primera vez en su vida no pensó ni en las consecuencias ni en la diplomacia, y al siguiente día ordenó que William fuera colgado, a plena luz del día, y frente a 800 personas que incluían nobles y plebeyos. Oficialmente se le declaró culpable por adulterio. Desde luego que la sentencia fue humillante, pero el apoyo popular estuvo con Llywelyn. Y no solo el popular de Gales, incluso los nobles ingleses le dieron la razón a Llywelyn. Es más, hasta el rey Enrique III se limitó a decir que William había cometido un delito muy grave y que él no podía ni pensaba intervenir en el asunto. Mientras tanto, Joanna fue puesta bajo arresto domiciliario, en el cual permaneció un año. Sobre su amorío, los cronistas aseguran que ella y William habían iniciado una relación romántica y sexual en las semanas en las que William estuvo preso. Según este relato, uno de los guardias de Llywelyn sabía que algo estaba pasando, pero no habló por temor. Aparentemente, William y Joanna se escondían en el bosque para tener intimidad, y el amorío siguió aun cuando él ya había sido liberado. Llywelyn en algún momento escuchó el rumor y comenzó a sospechar de su esposa, por eso es que había llegado de forma tan improvista a la habitación de ella. Sin embargo, aparte de eso no sabemos más datos, porque en realidad la versión de Joanna nunca fue escuchada. No sabemos si ella estaba enamorada de William, si él estaba chantajeando, o si realmente estaban teniendo un amorío. Y es que en general hubo mucho silencio sobre el asunto, sobre todo en Gales, porque era muy humillante la situación para Llywelyn. Él era un hombre ya de casi 60 años, mientras que William era 16 años menor que él. Así que el amorío no solo ponía en duda la lealtad de Joanna, sino también la hombría de Llywelyn. Por eso es que el tema se trató con tanto cuidado. También tenemos que dimensionar las cosas, y es que, aunque los hombres podían tener amantes, y de hecho Llywelyn tuvo por lo menos un hijo ilegítimo durante su matrimonio, o sea que él no fue fiel, el adulterio en las mujeres era una cosa aparte, era gravísimo. Ellas podían morir o ser repudiadas. En este caso se esperaba que él la repudiara, lo cual claro que legalmente él podía hacer. Pero resulta que un año después, Llywelyn perdonó a Joanna y la trajo de vuelta a su hogar, dejando a todos los galeses con un muy mal sabor de boca, pues obviamente ellos la odiaban, no nada más porque había sido adúltera, sino porque era inglesa. Sin embargo, pues ellos tuvieron que resignarse y ella retomó su posición como consorte. Públicamente su matrimonio fue percibido como unido, aunque Llywelyn fue visto como un débil. Sin embargo, se mantuvieron juntos y ella siguió haciendo su rol político y público de forma excelente.
Se mantuvo así hasta su muerte 7 años después del escándalo en el año 1237. Nadie sabe exactamente por qué Llywelyn, sometiéndose a la humillación pública y a las críticas, decidió perdonarla. Es posible que fuera por afecto, claro, habían estado casados más de 30 años, pero también es posible que fuera por política. Después de todo, él dependía de ella para mantener la paz con Inglaterra, porque hay que decirlo, aún con todo y el adulterio, ella seguía siendo media hermana del rey Enrique III y seguía siendo la agente diplomática más importante de Gales. Y tan es así que inmediatamente después de que a ella la liberan, comienza a escribirle cartas a su hermano para arreglar ciertas fricciones que habían surgido, y lo hace, realmente se arreglaron las cosas gracias a ella. Además, hay que decir que el rey Enrique III difícilmente hubiera permitido que a ella se le tratara mal, así que, pues sí, en muchos sentidos puede ser que este perdón fuera una cuestión política, y al final de cuentas, pues con todo y la humillación, Llywelyn obtuvo muchos beneficios. Sin embargo, también se dice que la muerte de Joanna lo dejó a él desconsolado por completo. Él de hecho sufrió un derrame cerebral meses después, así que el afecto, a pesar de todo, sí estaba ahí. Llywelyn incluso ordenó que se construyera un convento en donde ella fue enterrada en honor a ella. Así es que sí, desde luego que se querían. Y Llywelyn pues solo murió 3 años después de Joanna. El hijo de ambos, David, que fue quien heredó el trono, murió poco tiempo después que su padre, sin hijos legítimos, y en las décadas que siguieron, Gales finalmente se rindió a Inglaterra. Y pues eso es todo lo que les puedo platicar de Joanna, la dama de Gales, que también otra variación de su nombre es Joan, Juana, o Siwan, que es como se le conoció por la traducción al galés de su nombre. Y pues realmente ella fue una persona que contribuyó mucho a la grandeza de Gales, que Gales alcanza en esa época, pero desde luego que la atención pues siempre la va a jalar, ¿no? El supuesto amorío que ella tuvo con este hombre, del que realmente pues nosotros no sabemos la versión de ella, no sabemos realmente si fue un amorío de meses, si fueron semanas, si fue algo de una vez. Incluso en su momento, no es tan poca la información que hay porque era algo tan humillante para Llywelyn, que incluso se llegó a plantear que tal vez William pudo haber abusado de ella o la pudo haber forzado, pero pues eso ya está descartado, esa teoría, porque ella pudo, si ese fuera el caso, ella pudo haberlo dicho y ella entonces se hubiera salvado de toda la humillación, hubiera salvado a su esposo, hubieran incluso podido confiscar las tierras de William, que eran muchísimas porque era muy rico, pero pues al no hacer uso de eso, realmente lo que nos da por entender es que se aceptó el adulterio, que era algo bien grave, como les digo, y que Llywelyn la perdonara, pues fue todo un suceso. Digo, como ya les dije, pues él también ganó. Y pues más allá del afecto, ¿no? Estuvieron casados más de 20 años, casi 30. Y además pues pasaron por muchas cosas juntos. Así es que bueno, pues desgraciadamente para nosotros que somos bien chismosos, pues no hay tanta información. A mí me hubiera gustado leer detalladamente todo el romance, pero no se pudo. Y pues eso es todo lo que les puedo platicar en este video. Yo espero que les haya gustado y muchísimas gracias.